Hola Ramiro, buenas tardes. La gran Andrea, mi gran amiga, gran profesora de yoga. Qué deseo volver a verte. Exactamente. Hacía tiempo, ¿eh? Tiempo. Hacía tiempo. Bueno, Como dicen los sufíes, estás más cerca de mí que mi propia yuga. gracias. Así que nada. Nada, yo, tengo un montón de preguntas que hacerte. Me gustaría que enfocáramos esta entrevista un poco en cómo ha evolucionado el yoga, ¿no? Desde la tradición acá hasta la actualidad, porque hay muchos debates, ¿no? Actuales, desde profesores, desde centros de yoga, en redes sociales, sobre el significado del yoga en la actualidad, ¿no? Se le atribuyen muchas cosas. Y yo siempre me acuerdo de lo que dijiste el Día Internacional del Yoga, que nos vimos. Exactamente. Y me dijiste que no se instrumentalice el yoga. Bien. Por favor, ¿nos podrías desarrollar un poco más qué querías decir con que no se instrumentalice el yoga? Como sabes, Andrea, cuando algo se pone de moda, siempre hay esta tendencia a utilizarlo, mercantilizarlo, instrumentalizarlo. Porque hay dos tipos de conocimiento. El conocimiento con C mayúscula, conocimiento más real y auténtico, y un conocimiento superficial con C minúscula. Podríamos decir un conocimiento esotérico, un conocimiento exotérico. ¿Por qué el verdadero conocimiento ha quedado muchas veces intencionadamente sumergido, invisible, para que no se prostituya, para que al visibilizarse no se mercantilice, no se instrumentalice? Y entonces, a lo largo de la historia de la humanidad, no solo con el yoga, con muchas disciplinas de autodesarrollo, ha habido este río subterráneo de conocimiento, y luego el conocimiento que se ha popularizado, que ha entrado en boga, en moda, que se ha desdibujado totalmente. Por desgracia, el yoga ha pasado de su invisibilidad durante siglos a este exceso de visibilidad, de desdibujamiento, de corrupción. Eso es yoga, no es yoga. Y entonces los poderes fácticos que no reparan en nada, que no tienen moral, ni virtud, ni ética, se sirven de esta popularización del yoga. ¿Para qué? Para ir poco a poco también apoyando sus espurios ideales o intereses. Es muy interesante que esta relación entre yoga y poder, porque es verdad que al final, para definir el yoga, no sé si es importante atender a la finalidad que persigue, ¿no? O sea, tú lo estás diciendo muy bien, es un conocimiento supremo, ¿no? Espiritual, Claro. casi. O sea, son caminos y métodos espirituales. Y yo me pregunto si realmente podemos apropiarnos del yoga para darle una finalidad que no sea espiritual. No, realmente no. El yoga, ¿qué es en realidad? Es una metodología para qué. No solo que hoy está tan de moda el desarrollo y jerarquización de la consciencia, no. Claramente, el yoga es un método para sobrepasar la consciencia. ¿Por qué? Porque la consciencia humana es limitada, es esclerótica, es dogmática, está basada en adicciones y aversiones, es conflictiva. Luego, el yoga no es para ir logrando una especie de simple evolución de la consciencia. Insisto, es para sobrepasar la consciencia, dando por hecho que la consciencia humana, la consciencia común, la consciencia ordinaria, no puede ir más allá de ella misma. Tiene que morir, la muerte iniciática, para que pueda nacer otra manera de ver, de sentir, de percibir. Pero ahora sucede todo lo contrario con el yoga. Todo aquello por lo que el yoga surgió
se ha dado la vuelta. El yoga surgió para superar el apego, ahora se utiliza para fomentar apegos. Surgió para superar el aferramiento al cuerpo, ahora hay un culto al cuerpo orientado, basado en el yoga. Surgió para debilitar el ego, ahora no hay nada peor que el ego espiritual que se fomenta en determinados territorios, no solo del yoga, sino de toda la espiritualidad. Ha habido una transformación altamente peligrosa, negativa, con respecto al yoga. Dicho de otra forma, que se dice que ahora hay 100 millones de personas practicando yoga. Y la pregunta entrega es, ¿y de estos 100 millones de personas, quiénes realmente practican yoga? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué es realmente practicar? Incluso a veces estudiar los textos también es practicar, sí. Pero es verdad que eso no vende tanto, ¿no? O sea, y además nos requiere más tiempo. Vuelvo un poco a la instrumentalización del yoga, porque hay un debate ahora, bueno, un debate, yo veo mucho, leo muchas cosas no solo académicas, sino también en redes, y veo que se dice mucho que el yoga es político, que un yogui debe ser político. El yogui debe ser político. Quien dice eso está en un grado de supina ignorancia de todo tipo, que un yogui debe ser político. Pero si un yogui es una grata sin acrimonia, si un yogui es la esencia o quinta esencia de la contrasociedad y de la contracultura, pero si los verdaderos yogis, aquellos que descubrió ya fascinado a Alejandro el Magno, los gimnosofistas, estaban totalmente al margen de la sociedad constituida de otra manera. Pero ¿qué es la anacoresis? La gente no sabe por qué surgió la anacoresis. Los anacoretas surgieron porque se negaban a pagar dos tipos de tributo. El tributo económico y el tributo espiritual, mental y moral. ¿Y qué hicieron? Tomaron la anacoresis, que es irse a las montañas, a las cuevas, a los bosques, pero ¿para qué? Para no ser siervos, esclavos del sistema constituido u organizado. Un yogui político, pero sí recuerdo que cuando invitó un día a Gandhi a Krishnamurti a tomar el té, Krishnamurti dijo, yo no voy a su mansión, que ella venga a verme a mí. Bueno, es que tanto Gandhi como Krishnamurti han hablado mucho de la política, de la no violencia, de los conceptos de guerra. Krishnamurti decía concretamente, claro, como dicen casi todos los caminos del yoga, que el apego a las creencias, a la ideología, es la mayor enfermedad. Pero si es que un yogi tiene que ser un libre pensador, tiene que ser totalmente independiente, no tiene que apegarse a ninguna ideología política, ni social, ni cultural, ni espiritual. Por eso es un yogi, porque busca la libertad interior, porque busca la independencia, porque trata de salirse del instinto de borreguismo, de ser una máquina, para convertirse en una persona libre. ¿Qué vamos a hacer en yoga? Para dormir más en lugar de despertar, para ser más máquinas en lugar de desautomatizarnos y reencontrar nuestra libertad interior. Es que la instrumentalización del yoga es terrible, porque hay que irse antes que nada a las fuentes. Las fuentes no son como nos dicen los hindúes, el Bhagavad Gita, que no. Las fuentes son Buda y Mahavira, los dos más grandes personajes heterodoxos, no ortodoxos, se apartaron de la rígida, sofocante, asfixiante heterodoxia religiosa y espiritual para encontrar la libertad interior, que la gente que está en el yoga y realmente quiera indagar en las raíces del yoga, que se vaya a Buda, que se vaya a Mahavira.
Bueno, lo que pasa es que es verdad que a lo largo de la historia del yoga siempre ha habido gente o determinados grupos, sobre todo estructuras de poder que se han querido apropiar un poco Claro. o reeditar un poco los principios y las bases del yoga. Estabas hablando de Buda, yo estaba pensando, por ejemplo, en el emperador Ashoka. Sí. O sea, él también utilizó el budismo, ¿no?, como para unificar el imperio. Hay muchos ejemplos a lo largo de la historia. Entonces yo no creo que sea un fenómeno nuevo. No es nada nuevo. Hay un libro de un gran especialista, un gran historiador, que se llama La Vía Dorada. Y él va escarbando en toda la historia de la India y va demostrando, pero de una forma palpable, que a lo largo de la historia de la India, infinidad de personajes célebres como Ashoka y tantos otros se han servido del hinduismo, del yoga, del budismo para sus fines. Bueno, la figura de Gandhi también ha sido vista como desde dos perspectivas a lo largo de la historia, ¿no? Por un lado, él se inspiró mucho en la Bhagavad Gita, ¿no?, y desarrolló toda esta resistencia pacífica, ¿no?, de karma yogi, de no violencia, pero luego se le ha criticado también mucho por ser fruto del propio sistema imperio británico. Pues también lo pudo ser a su manera San Ignacio de Loyola, ¿En qué sentido? y San Francisco de Asís, y San Pablo, y los discípulos de Jesús, pues simplemente porque todos somos fruto de una historia, de un entorno, de un contexto, y muchas veces no podemos escapar a ello. Por eso hay que buscar no la libertad solo exterior, la libertad interior, ir más allá de los viejos conceptos y de las rígidas ortodoxias, que es lo que han hecho los más grandes yogis de la historia. Pero todas las doctrinas se han instrumentalizado. Anda que no ha sido instrumentalizado el catolicismo, el cristianismo. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, cómo debería interpretarse la Bhagavad Gita? Porque también crea un dilema moral o ético sobre el deber, ¿no?, sobre el verdadero deber, ¿no? Arjuna al final está en un dilema, ¿no? Dicen, no quiero matar, ¿no? No quiero usar la violencia. Tiene diversos tipos de lectura, ¿eh? Hay una lectura muy profunda y una lectura superficial. Pero como pasa con las parábolas de Jesús, lectura superficial para el gran público, para la visibilidad, y lecturas muy profundas que no son comprensibles por el gran público. ¿El Dharma está por encima de la no violencia o la no violencia está por encima del Dharma? La no violencia está por encima de todo. Toda vida es sagrada, luego la no violencia está por encima de todo, pero es que el verdadero Dharma se adhiere a la no violencia, y la no violencia se adhiere al verdadero Dharma. Y por otro lado, querida Andrea, vayamos más allá del academicismo. Bhagavad Gita. Pero es que el Bhagavad Gita, bien mucho después de que haya surgido y nacido el yoga como un método liberatorio, es que el problema es que se ha hinduizado el yoga. Pero es que el yoga no es hindú, no es budista, no es cristiano, no es islámico. Es que el yoga no tiene un símbolo religioso por una simple razón. El yoga no es religión, no es ideología religiosa. Un yogi es de todos y de nadie. Está en este mundo sin estar en él. Como ha superado la consciencia ordinaria, está más allá de dogmas, de ritos, de creencias coaguladas. Ramiro, ¿es compatible el yoga con la política o la acción política? Es que una cosa es la acción política y otra es el yoga. Entonces, si una persona es un yogi, puede ser político, si en ese contexto, pero siempre inspirándose en las realidades más profundas del yoga: no violencia, compasión, caridad, amor,
cooperación. Esto lo decía también Krishnamurti, ¿no? O sea, él decía que todo apego a las creencias, a la ideología. Él decía que el nacionalismo, el apego a la bandera, al territorio, a una ideología concreta, era la mayor enfermedad. Efectivamente. Para acabar con las guerras, lo que tenía que ocurrir era justo un desapego, que este es el camino, ¿no? Matar el ego, matar la identidad, matar... Salirse de la falsa personalidad, de la nacionalidad, de las ideas o conceptos de patria, de tantas cosas que en lugar de acercar, aproximar yoga, lo que hacen es distanciar, crear conflicto, malestar y guerras. Porque ¿dónde nace la guerra? Aquí. ¿Y quiénes hacen la guerra? Los hombres de Estado, los jefes de Estado, que no tienen nada que ver con el yoga. Es que no hay un jefe de Estado que sea un yogi. ¿Por qué? Porque un yogi nunca va a llegar a ser un jefe de Estado. Yo creo que aquí hay que atender también a la finalidad, ¿no? Al final, las estructuras políticas buscan el poder. En la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y el poder solo se puede ejercer sobre otros. El poder es lo más violento que hay. Es una forma continuada de agresión, de sometimiento que lleva a la explotación, a la denigración. ¿Y un yogi puede estar en el poder? Nunca, porque para un yogi el verdadero poder es conocerse, realizarse, purificarse a sí mismo. Por eso decía Buda, mucho más importante que vencer a 1000 guerreros en 1000 batallas diferentes es vencerse a uno mismo. Por eso Krishnamurti también rechazó cuando le hicieron líder, ¿no?, de la sociedad teosófica, rechazó porque él decía que era incompatible el camino de la verdad, ¿no?, de la liberación espiritual con la obtención de poder. Creo que es un mensaje muy interesante. Pues el que nunca podía hacer un yogi es mancharse las manos de sangre. Es que eso es el anti-yoga, por decirlo de alguna manera. Pero todo lo que se pone de moda se quiere instrumentalizar para abonar, cultivar el poder en lugar de superar. Bueno, hay un caso ahora relacionado con los archivos de Epstein, ¿no?, con las Epstein Files, de Deepak Chopra, que también fue, bueno, pues un médico, un difusor, un divulgador ayurvédico también muy famoso, y está relacionado, ¿no? Creo que es otro ejemplo también de la actualidad. ¿Ha muerto el gurú, Ramiro Calle? No, pero debería morir el gurú exterior para encontrar el gurú interior. El último obstáculo en la búsqueda espiritual es el gurú. Igual que un psicoanalizado tiene que al final dejar a su psicoanalista para reencontrar su verdadero estado interior de ser, también hay que dejar todas las imágenes, cultos, ritos y al gurú e incluso la doctrina como tal para encontrar el camino interior. ¿Es necesario ir a India, tú que has ido 99 veces a India, para ser yogi? También otra... No. Ahora se está incluso instrumentalizando lo que es el viaje, ¿no? El ritual de ir a la India parece que sea... Habría hace unos... A la India es un... Hace meses me invitó el gobierno de la India como mayor referente español para ir a la India y ser recibido aquí por el primer ministro, etcétera. Rechacé total y frontalmente ese viaje porque yo soy un libre pensado y jamás me voy a dejar instrumentalizar ni política, ni cultural, ni espiritual. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la India? Pero no olvidemos lo que has dicho. Hay que ir a la India. Nunca vaya usted a la India a buscar yoga. Le doy este consejo directamente. No vaya usted a la India a buscar yoga. Hágalo, practíquelo en su país o donde quiera. Pero donde menos va a encontrar un yoga equilibrado, limpio, veraz, es en la India. Vaya usted a la India, que es mi segunda patria, para ganar en cultura, en experiencias, en profundidad existencial. Pero no vaya nunca a la India a buscar yoga,
Es que eso, Bueno, al final es que todos los sistemas terminan viendo el beneficio y terminan también corrompiéndose, ¿no? No necesariamente es desde Occidente quien se ha apropiado de Oriente, sino que ellos mismos. y a India se ha vuelto un supermercado de yoga falso que es inexplicable. Pero claro, viste mucho. Soy profesor de yoga y he estado en la India. Pero usted encontrar mucho mejor yoga, a lo mejor en un país de Hispanoamérica, o en Alemania, o por supuesto en Francia, o en la misma España. La India es un país único, pero no vaya usted buscando lo que ya no hay en la India. La India espiritualmente vive de talentos pasados. Bueno, y el yoga es un viaje interior, ¿no? Porque tengo que sentarme frente al Ganges, el Yamuna, Indus, estos grandes ríos, para viajar interiormente, si lo puedo hacer aquí, en cualquier lugar. Entonces, la India te enseñará muchísimo, pero desde luego lo que no te puede enseñar es yoga, salvo raras excepciones, porque la India se ha dejado comer yógicamente por las grandes empresas e industrias del yoga. 50 horas de yoga, 100 horas, 200, 400. ¡Qué pamplinas! Fosos y levantar la cabeza. Patanjali se volvía mi gato abuelo. Al pobre Patanjali, yo creo que él no quiere ni asomar la cabeza. ¿Cuál es la relación? Claro, ahora estamos hablando de que parece como muy exótico, ¿no? Ir a la India y demás te da, sobre todo si somos occidentales, ¿no? Pero también yo veo como una tendencia a ir al revés, ¿no? A rescatar religiones, valores un poco más conservadores, más tradicionales y unirlos con el yoga. ¿Es el yoga compatible con la religión o con la religión? El yoga no es una religión. El yoga se hinduizó. Fue absorbido por el hinduismo y por eso mucha gente cree que el yoga es hindú, pero el yoga es pre-hindú. Y hay un yoga cristianizado, islamizado, un yoga ateo, un yoga teísta. ¿Pero por qué? Porque el yoga no tiene un color religioso, es que el yoga no es una religión. En mi época, te hablo cuando yo tenía 20 y tantos años, ya había libros que se llamaban yoga cristiano y había sacerdotes benedictinos, jesuitas. A mí me gustaba mucho una figura que se llama, Antoni de Mello, que era un sacerdote Ya muchos. de manera que él decía, es que le leí hace poco un libro que se llama Despierta, y él decía que la renuncia tampoco da la solución, que tampoco teníamos que renunciar a todo, porque en el momento en el que renunciamos nos apegamos. Claro. Y él decía que cuando hablaba con prostitutas, le decían que buscaban a Dios, que querían encontrar a Dios, y que cuando hablaba con sacerdotes, le decía que querían encontrar sexo, ¿no? Y entonces me pareció como una reflexión muy interesante, como que decía, renunciar al mundo tampoco es la solución, lo que tenemos que hacer es trascenderlo, ¿no? Navegarlo. Lo que tenemos que hacer es liberarnos de doctrinas, de dogmatismos, de viejos patrones, de falsas ideologías. ¿Para qué? Para que surja nuestra propia intuición y libremente, con los seres humanos que deben discernir, optemos por lo que nosotros queramos optar, siempre que sea en base para nuestra evolución interior. Pero claro, nosotros ahora que yo, por ejemplo, como mujer blanca occidental que soy, claro, convivo, quiero decir, yo no he llegado a alcanzar, ni creo que lo haré en esta vida, la iluminación, pero convivo en una sociedad que tiene problemas, ¿no? Que tiene matices, que tiene retos. ¿Cómo desde esta posición, ¿no? De persona yógica, pero que vive en una sociedad, cómo se puede combatir la guerra, por ejemplo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuáles son las herramientas? Lo primero que hay que comprender, cada uno de nosotros puede irse cambiando lo mismo, puede irse transformando. Si tú te transformas un poco, algo aportarás a los que están a tu alrededor.
Pero es que queremos cambiar el mundo, queremos cambiar la sociedad, queremos cambiar a nuestros vecinos y no nos cambiamos a nosotros mismos. Nos metemos en política. Vimos se hacen fascistas, otros comunistas. Quieren cambiar el mundo con sus ideologías peligrosas y petrificadas. Pero si no se cambian a sí mismos, si siguen con su propia corruptibilidad interior, su ignorancia básica, su codicia desmedida, su odio desmesurado, si es que nadie debería entrar en política si no está limpio interiormente. Pero por eso, lo que decía Krishnamurti, los políticos no son gente de fiar, nunca quieren el bienestar ajeno, quieren su propio bienestar. Es que la política de alguna manera busca el poder, ¿no? Y la religión y tantas otras tendencias de poder. Y por eso, si de algo hay que huir como de la peste, es de la gente con poder. En tanto la mente esté gobernada por las raíces de lo perverso, ofuscación, avaricia, odio, va a haber siempre guerras. Porque la mente es el mundo es la mente, y mentes ofuscadas, avarientas, llenas de odio, no van a sembrar nunca paz, van a generar guerras, guerras, guerras. ¿Por qué? Porque cuando la mente está contaminada, ¿qué es lo que quiere? Denigrar, y de alguna manera explotar, someter a los demás. Crea todo tipo de perversas identificaciones. Si yo soy católico, quiero que tú seas católico. Si soy comunista, que tú seas comunista. Si yo El proceso de evangelización a todos los niveles. Y luego, cuando se une la política y el poder, eso es terrible, eso es devastador a un grado enorme. Pero como un yogi que trata de ser independiente, clarividente, se va a meter en ese tinglado, por favor? Bueno, yo creo que ahí, claro, por hacer un poco también justicia a la situación en la que nos vemos muchos, ¿no? Que igual no hemos desarrollado un camino tan amplio, yo creo que ahí al menos lo que hay que ser es como coherente, ¿no? O sea, si vas a posicionarte políticamente, hazlo desde las ideas, sé transparente, ¿no? Sí. Desde tu ideología, pero no lo hagas desde el yoga. O sea, ¿por qué tenemos que recurrir a textos de hace muchos años que tienen una finalidad de liberación espiritual? Eso. Contraria a todo Lo esto. estamos prostituyendo todo, porque el hombre, el ser humano, siempre crea o necesita pretextos falaces para hacer las cosas. No tiene la intrepidez de ser el mismo, sino que tiene que apoyarse en doctrinas, en textos, en gurús, en maestros. Si tú te aferras al teísmo, estás atascada. Si tú te aferras al ateísmo, estás atascada. Cada vez que nos aferramos a algo, la mente no se abre, no se expande, se estrecha. Y entonces nos atascamos. Y en lugar de ir más allá de la consciencia ordinaria, lo que hacemos es fomentar, cultivar, consolidar la consciencia ordinaria. ¿Qué define la consciencia ordinaria? Tú lo sabes. Sí, Aridia. y la ignorancia. Básica de la fe. ¿Y qué quiero un yogi? Ir más allá de la ignorancia básica de la mente. Sí, lo que pasa que como seres que convivimos en esta sociedad, o sea, yo entiendo el conflicto y parte del debate. Al final, ¿cuál es la diferencia entre la equidistancia o el desapego y la indiferencia? O sea, ¿dónde está el punto La medio? ecuanimidad nunca es indiferencia. La palabra ecuanimidad subsume dos términos: equo, equilibrio, y animidad, ánimo. La persona ecuánime es una persona de ánimo equilibrado, que desde su equilibrio ve los extremos y sabe
que los extremos siempre son trampas, siempre son emboscadas, pero da igual, en religión, en política, en cultura, los extremos son trampas. Y el equilibrio es esa visión pura que decía Patanjali, que te permite ver para proceder en consecuencia. Cuando hay autoengaños, dogmatismos, mentiras, falacias, tú no puedes ver. Y si uno no ve, lo mejor es abstenerse de la acción, porque lo que vas a hacer es perjudicarte a ti y perjudicar a los demás. Gracias por este mensaje en un mundo tan polarizado. Pues sí. Hice esta misma pregunta, ¿no?, la diferencia entre indiferencia y equidad, a un monje tibetano hace unos meses y creo que tanto la definición la respuesta que has dado tú como la que dio él, ¿no?, dijo, en la equidistancia, en la ecuanimidad está envuelta en compasión y en amor. Es cierto. No es indiferencia, ¿no? Y creo que es importante destacar que al final la intención con la que se hacen las cosas, la intención interior, independientemente del resultado, porque el resultado de la ecuanimidad o la indiferencia puede ser el mismo, pero la intención interna con la que se hace es intención pura, recto propósito, acción correcta. Y algo que no es académico, seguramente no está en ningún texto, pero me encanta recordarlo. Cuando Buda estaba muriendo, le preguntaron, Señor, ¿y al final de todo qué? Y Buda dijo, al final lo importante, mente clara, corazón tierno. Bueno, pues menos es más, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, Nerelo Miro. Muchas gracias.